Saben ustedes que hablamos de Castillo Grupo en nuestro programa, hablamos de, por un lado, los servicios, hablamos de los trabajos, de lo que tienen nuestros espectadores a su disposición si se acercan a alguno de los centros que tienen en el Burgo Ranero, en Benavente y en La Bañeza. Pero hoy vamos a hablar de la plantilla, del capital humano, que es muy importante, y lo vamos a hacer de nuevo con María José. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Antes como siempre. Por hacer una pequeña presentación de la empresa, ¿cuántas personas trabajan aquí en Castillo Grupo? ¿En el Burgo? En el Burgo y el Burgo. En el grupo. Sí. En el grupo somos 74 personas. 74 personas. 74 personas. En el Burgo Ranero exactamente 33. ¿Y cuál es el plan de contratación que se lleva a cabo desde aquí, desde estos centros? Bueno, desde Castillo Grupo, pues el plan de contratación que tenemos, somos un centro especial de empleo, ¿de acuerdo? Entonces, esa calificación de centro especial de empleo nos obliga a tener un mínimo de un 70% de la plantilla de personas con discapacidad, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ahora mismo somos, de los 74, el 90% de las personas somos personas con alguna discapacidad. O sea, más incluso de lo que marca la ley, ¿no? Eso es. El mínimo es un 70% y nosotros tenemos un 90%. Entonces estamos hablando de un número muy amplio, algo que denota, o por lo menos muestra, cuál es la implicación social que Castillo Grupo tiene con sus empleados. ¿Qué trabajos son los que desempeñan principalmente? Bueno, pues estamos en todas las áreas, en administración, en la estación de servicio como expendedores, en la limpieza, en la hostelería, camareros, y en la cocina, ayudantes de cocina, en todas las áreas. Y por desmitificar, en cierto modo, ese punto, ¿cómo se desempeñan esos trabajos? Pues como una persona normal. Nosotros en la entrevista de trabajo es en el momento que se decide a qué puesto se va a dedicar la persona que está optando al puesto de trabajo. Es decir, es cuando se habla de discapacidad. Una vez que ya sabes dónde va a ir ubicada esa persona, en qué puesto de trabajo, al final ya solo se habla de profesionalidad, ya no se vuelve a hablar de discapacidad. La gente que viene aquí lo sabe, es decir, sabe que hay esa política de trabajo aquí, no, que es muy importante socialmente hablando, digo. No lo llevamos por bandera. Tú, si te das una vuelta por las instalaciones, no verás en ningún sitio que Castillo Grupo es un centro especial de empleo. No lo llevamos por bandera. Como te decía, de la discapacidad solamente se habla en la entrevista. A partir de ahí es un profesional. Hay que destacar y hay que agradecer esa labor. Yo lo llamo así, en cierto modo, ¿no? Porque es una labor social de dar oportunidades a todas las personas. Vamos a darles otro tipo de oportunidades, explicándoles si hay o no bolsa de trabajo. Sí, nosotros tenemos una bolsa de trabajo que se alimenta día a día, pues desde la página web, desde las redes sociales, sí. Nos van conociendo y ya esa bolsa de trabajo se va ampliando día a día, ¿de acuerdo? Para tener siempre una bolsa con personas con discapacidad, sobre todo. Les vamos a proponer a nuestros espectadores que se acerquen, que vengan hasta el Burgo, que vayan a Benavente, que estén en La Bañeza, en Divagás, y comprueben ellos mismos esta realidad, ¿no? Es una realidad que para nosotros es muy importante, porque sin duda apostar por esta inversión social, que sin duda es lo que hace Castillo Grupo contratando a todas estas personas, pues es palpable y al mismo tiempo, además de dar trabajo, da un buen servicio. Y por eso les invitamos a que lo vean ustedes mismos y que lo comprueben, como lo hemos hecho nosotros ya desde hace varios meses, aquí atendiéndonos fabulosamente en la cafetería, en el restaurante, o directamente repostar gasolina, la fórmula Max Diesel que tienen aquí en Castillo Grupo. Pruébenlo, que además ya verán cómo van a quedar sorprendidos. María José, muchas gracias. Gracias, un placer, como gracias. siempre. Para más información, castillogrupo.com, y también en las redes sociales. Sacré songe bercé entre mon déguisé,
s'en sortir est un fait, plus ou moins déguisé. Réception d'émission,